Así que en estos días el pastor Germán estuvo hablando mucho acerca del tema de la intercesión, de la oración, del clamor. Y también aprovechando, he querido que los jóvenes también que están aquí en esta noche también puedan participar de lo que vamos a estar hablando. Y una de las cosas interesantes es que cuando estamos en la intercesión, en la oración, siempre el Señor nos va a guiar y nos va a dirigir de manera correcta cómo debemos de orar y cómo debemos de interceder en muchos aspectos para alcanzar logros de victoria. Yo quisiera que podamos compartir juntos esta temática y una de las cosas interesantes es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y la Biblia nos habla de una forma muy clara y nos enseña tangiblemente que hay diferentes rangos de autoridad. Ahora, ¿por qué la Biblia, el apóstol Pablo, cuando escribe esto en el libro de Efesios, capítulo 6, habla sobre las jerarquías de autoridad que hay en el mundo de las tinieblas? ¿Por qué razón? Es que Dios quiere comunicarnos algo, nos quiere decir algo acerca de conocer los diferentes rangos de autoridad o saber a qué fuerzas espirituales nos enfrentamos, o hacernos entender que la guerra espiritual no es una fábula artificiosa, sino que es una realidad que el creyente, el cristiano, joven, adolescente, cualquier edad que tenga, debe de entender que nuestra lucha es una lucha continua y una batalla continua contra el mundo de las tinieblas. ¿Qué podemos decir? Vamos a comenzar a hablar acerca de este tema. ¿No tienen volumen acá? Thank you, gracias. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, con respecto a la pregunta y a la palabra, cuando dice en Efesios 6, pastor, bueno, del 10 al 18, el 18, no tenemos lucha, a veces se le pone un punto y coma, es como si no tuviéramos lucha. Y a veces estamos acostumbrados a poner un punto y coma, lo mira usted, pastor. Y en este punto y coma queda como que no hay lucha, pero realmente dice contra qué no tenemos lucha. Y es contra qué tenemos lucha, contra principados. Es decir, contra quién no tenemos y contra sí quién tenemos. Exactamente, okay. Pastor, gracias. Y contra sí quién tenemos. Yo creo que Dios nos apercibe que hay un mundo espiritual que nos va a confrontar y que tenemos que confrontar. Que Él nos ha dado armas ofensivas, defensivas, pero tenemos armas ofensivas. Dios me dio una visión hace muchos años en mi ciudad. No la entendía al principio, oré, y vi que bajaba un avión negro, pero cuando llega a cierto punto de la ciudad se hace un puño. Pero antes de ver el puño, veía los espíritus territoriales que iban a bajar a la ciudad. Y que tenían que a veces parece una fábula, como decía el pastor, y no es una fábula, tenían una pantalla con radares, y según el corazón, o lo que había dentro del corazón de los cristianos, estos 5 espíritus territoriales iban a tomar autoridad legal sobre los creyentes en el territorio y en la ciudad. Y había espíritus de lujuria, había espíritus de violencia, espíritus de muerte, locura y vicio. Y yo fui a esa plaza donde tuve la visión, oré, y cuando fuimos a orar nos encontramos, puedo hablar abiertamente, pastor, abiertamente, que había brujos y hechiceros haciendo trabajos en la tierra, donde vi que paraba el avión. Pero lo que me impactó que ellos miraban en el radar lo que había en el corazón no regenerado de los cristianos. Y esto daba autoridad legal en los que no tomaban la lucha, porque no creían, porque no sabían o porque no confrontaban, porque dicen no tenemos lucha. No, contra quién sí, contra quién no. Y esto tomaba una autoridad en contra en el mismo representante que tenía que luchar por pecado, dando una autoridad legal al enemigo. No sé si confundí o si fui claro, pero creo que Dios quiere que entendamos contra quién peleamos, por qué peleamos y que tenemos que pelear. Porque sí tenemos lucha y no es contra carne y sangre,
sino contra principados, potestades y todo. Y yo creo que un punto interesante aquí en lo que se refiere a Efesios 6, que estamos hablando 6 del 10 al 18, es que entonces Pablo esclarece que la lucha no es contra carne y sangre. Si mi lucha no es contra ti, ni contra nadie, sino que es contra... Entonces comienza a hacer una lista y pone 4 jerarquías de autoridad en el reino de las tinieblas, contra quien sí tenemos una verdadera batalla, una verdadera confrontación. Entonces no es hablar o leer simplemente de corrido, principados, potestades, huestes en regiones o gobernadores, sino entender y discernir por el Espíritu de Dios de la revelación que cada uno de esos rangos, jerarquías de autoridad representa una capacidad de jurisdicción legal en la que estos tienen y cómo nosotros tenemos que en realidad enfrentar o confrontar estas fuerzas de tiniebla, porque están trabajando continua y constantemente, y mientras muchos creyentes duermen o se adormecen en la apatía, en el letargo, en el conformismo, estas fuerzas hostiles de las tinieblas no descansan, están continuamente en una continua batalla. Entonces, lo primero que coloca Pablo es principados, o sea, principados, o también se le conoce como principado de tinieblas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de las naciones, observamos que aún hasta el día de hoy persisten y hay territorios en el mundo llamados principados. Por ejemplo, está el principado de Andorra, el principado de tal. Antes se nombraban principados, y cuando se nombraban los principados, que tenía una jurisdicción dentro de una autoridad de monarquía, tenía una jurisdicción dentro de una región, y esa región estaba configurada por millones o miles de ciudadanos. Entonces, cuando la Biblia habla, o la historia, mejor dicho, secular, habla de monarquías, siempre la monarquía colocan y hablan de príncipes o reyes, o sea, es un estilo de gobierno. Cuando en lo natural los principados o la monarquía están gobernados realmente por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido o limitado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en el plano espiritual ahora, lo que ocurre es lo mismo. Cuando la Biblia destaca principados, que es una jerarquía de autoridad en el mundo de las tinieblas, tiene que ver con lugares en el plano espiritual que ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos, con su gente, con su geografía, y esos territorios no es que son controlados solamente por una autoridad humana, sino que antes de la autoridad humana o tras la autoridad humana está una autoridad jurisdiccional espiritual. Esa autoridad jurisdiccional espiritual tiene la capacidad de controlar a un alto nivel de autoridad bajo un efecto y una influencia satánica y demoníaca, lo que le da una jurisdicción príncipes o principado o príncipe de tiniebla, y lo define justamente cuando nosotros estudiamos. O sea, ellos tienen jurisdicción de controlar, y aquí es lo importante, porque nosotros debemos de orar por los que están en eminencia, por los que están a gobernadores, por los que ejercen la autoridad, porque la Biblia dice que tenemos que orar por las autoridades para que podamos vivir y quieta y reposadamente, porque aquí vamos a observar un detalle. Los principados están, a diferencia de los gobernadores que vamos a hablar dentro de un momento, los principados tienen una forma de afectar no solamente territorio, zona geográfica, sino también su gente. Y estos espíritus llamados principados tienen planes malévolos, destructivos, planes de degradación, de perversión, y lo que es que causan en cierta forma condiciones que va afectando la geografía del territorio. Muchos de estos producen maremotos, terremotos, inundaciones, pestes, guerra. Y la estrategia principal de los principados en esta jurisdicción es estimular a la gente que habita en esa región a toda práctica religiosa, ancestral y cultural. O sea, la intención de los principados es llevar a la gente a toda práctica de hechicería, espiritismo, drogadicción, homosexualismo, idolatría, de todas estas degradaciones y abominaciones ante los ojos de Dios.
porque Satanás a través de los principados despliega una fuerza hostil para corroer y destruir los habitantes de esa región. Es decir, le estoy diciendo que los principados tienen jurisdiccionalmente poder para afectar territorialmente la geografía y poder para esclavizar a la gente en forma, diríamos, de esclavos y cautivarlos. Entonces, para hablar de esto, no nos olvidemos de hablar el caso de Daniel. El Daniel capítulo 10, ¿verdad? Estamos hablando. ¿Qué pasó ahí en Daniel capítulo 10? Creemos que hubo un cambio geopolítico realmente, pero un cambio de el príncipe de Persia, que es un principado, Persia en Daniel 10. Dice que Daniel estaba junto al río Hiddekel y estaba ayunando en la tercera semana, 21 días, Sí. y se le apareció un varón vestido resplandeciente como oro de Ufaz y le dijo: varón muy amado. Y él cayó, pues ya estaba sin fuerza de esta falta de respuesta aparente. O sea, estuvo 21 días, 21 Daniel, días ayunando. Orando, ayunando y Sí, clamando en la presencia de en Dios. la presencia O sea, de Dios. ¿la respuesta de parte de Dios demoró 21 días o llegó antes? Realmente había oposición, porque había un principado y necesitaba otra jerarquía para que mandó a quien es Miguel. Miguel en hebreo significa quien es como Dios. Mandó a este guerrero de Dios, a este arcángel Miguel, quien es como Dios, a pelear contra el príncipe de Persia. Entendemos que en el segundo cielo, ¿qué hacen estos principados? Yo hablaba que territorialmente, en la visión que tuve del avión, él mandó espíritus territoriales o gobernadores, que a veces están en funciones públicas también, a través de huestes de maldad, por una autoridad delegada en la tierra donde hacían brujería. Entonces había una conexión entre lo que es la tierra y el segundo cielo, que detenía las oraciones que bajan del trono de Dios a través de estas regiones gobernadas por principados. En el caso de Daniel creemos que hay un cambio geopolítico, un cambio social y un cambio profético también, donde había otra jerarquía de batalla espiritual. Entendemos que no fue la respuesta antes, tuvo que tener, aunque la respuesta estaba, porque él dijo desde el primer día que dispusiste tu corazón en humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día. O sea, lo que quiero hacer un paréntesis aquí, Sí, pastor. Pastor Germán, de lo que estás explicando y lo que vemos claramente en Daniel capítulo 10, es que en el momento que nosotros disponemos nuestros corazones de buscar, de amar, de buscar la presencia de Dios, de orar, de ayunar, como lo estamos haciendo, evidentemente Dios está dispuesto a responder, pero hay una batalla en el mundo espiritual, una confrontación. La oración de Dios viene desde el trono, la respuesta, mejor dicho, de Dios viene desde el trono para Él responder el clamor de sus hijos en la tierra. Pero allí se forma una batalla. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Daniel a los 3, 4 días, 5 días hubiera desistido y no hubiera permanecido los 21 días? Eso es una pregunta que podríamos nosotros entender. ¿Qué pasa cuando la gente no ve la respuesta al segundo, tercer, cuarto, quinto día? Entonces dice: no, para esto seguir ayunando, seguir clamando y orando al Señor, si no estoy viendo la respuesta, se levanta y sigue caminando. Pero aquí Dios nos está dando una lección, ¿no? Que Daniel permaneció 21 días en oración. ¿Qué pasa si nosotros desistimos unos días antes y nos levantamos antes de un tiempo que Dios ha prefijado? Yo creo lo que usted hoy nos alentaba, pastor, aconsejaba y decía, que persistamos en oración. Yo sí tengo que hacer un resumen de la oración con lo que usted me ha enseñado de la intercesión, de guerra espiritual e intercesión profética. Resumo las palabras que usted me dijo. Cuando termines de orar, sigue orando. Y cuando termines de orar, ya tengo una lección para contar a los discípulos, en las naciones, en mi nación por lo menos, o en las naciones. Y voy a decir, cuando termines de orar, sigue orando. Pero ¿qué haces si desistís antes? Dicen que una fortaleza se derriba en 40 días. Dice que se define una fortaleza como si tuvieras como el tabique nasal, que tiene 2 orificios. ¿Dónde se levanta la fortaleza? Hablando de si desistís antes, a los 3, 4 días.
tenemos 2 orificios nasales y un tabique que divide, y la fortaleza se levanta en una herida donde Satanás hiere al cristiano y levanta una fortaleza espiritual. En un orificio o en tu espíritu, vos crees todo lo que dice la palabra de Dios. Pueden moverse los dones a través tuyo, sanar, liberar, profetizar, pero en el otro orificio vos decís, la respuesta no está para mí. Y decís, creo y no creo porque hay una fortaleza mental. Esta fortaleza mental a veces lleva 40 días de derribarla. Tiene que ver con las moscas, con Belcebú, con lo que dura en la reproducción de los huevos de la mosca y un montón de cosas que el pastor sabe. A veces llegás al día 38 y dejás de pelear. Y en el día 39 vos le dabas un golpe a la fortaleza y se quebraba todo. Nunca desistas. Nunca desistas. Cuando termines de orar, sigue orando. Dios va a mandar sus rangos o sus ángeles de alto rango o sus arcángeles, según el conflicto que estabas viviendo, la ayuda del Espíritu Santo para que sea fortalecido. Por esto dice Efesios también en el 10, ¿no? 6. Fortaleceos en el Señor, y agrega también una coma, dice, y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor? Y también me voy a fortalecer en el poder de su fuerza. Te tenés que fortalecer y volver a fortalecerte en poderes mayores para perseverar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y cuando llegue tus 40, no dejes en el 39. Como Daniel en el 21, no dejes en el 3. Persiste que la respuesta vino desde el primer día que dispusiste tu corazón. Lo que observamos aquí es que la respuesta vino traída por un ángel, pero ese principado era tan fuerte que Dios entonces tuvo que mandar un rango de autoridad más elevado, y en este caso vino Miguel. Miguel siempre interviene a favor de Israel bíblicamente. Ahora, lo interesante de todo esto es que el principado de Persia estaba a punto de ser destruido, pero detrás del príncipe de Persia venía el príncipe de Grecia. O sea, lo que significa que aquellos que dicen no, es una lucha y se acabó todo, debemos de entender que bíblica y escrituralmente Dios dice que la batalla y la guerra con Amalek sería de continuo hasta que realmente el Señor nos lleve. Eso significa que nuestra batalla es una manera continua. Eso nos hace depender de Dios siempre. El día que te desprendes de Dios es el día que tú te debilitas y no logras alcanzar un nivel de victoria porque no tienes la capacidad y la autoridad para resistir, porque no te has sometido a Dios. Ahora, lo otro que nosotros podemos observar aquí, Pastor Germán, es que Daniel estaba en ayuno y en oración. Entonces hay personas que quieren atar, resolver, alcanzar victoria en ciertos planos de su vida espiritual y lo quieren alcanzar de una forma rápida, tipo instantáneo, microwave. Señor, quiero victoria y tienes que darme la victoria porque yo soy la persona que tú me tienes que dar la victoria. Pero aquí nos dice que Daniel, como profeta, entró 21 días orando y ayunando. Y sabemos que Daniel era un hombre de continua oración. De continua oración. Yo estaba compartiendo contigo una visión que lo voy a contar en su momento, hace un par de semanas atrás, que Dios me dio una revelación y pude observar acerca de una batalla que se estaba librando, y esa batalla había cientos de leones hambrientos, y los leones hambrientos devoraban y comían los seres humanos. La mayoría que yo vi en esa visión eran hombres. Y en esa visión, cuando yo estaba viendo eso en detalle, lo voy a contar en su momento indicado, le pregunté, Señor, ¿por qué los leones tienen la capacidad de destruir y comer esas carnes y comer hasta los huesos si es necesario, y otros son librados y los leones no se acercan? Y yo me acuerdo que en esa visión, esa revelación, el Señor me habló y me dijo,
El león ataca lo que tiene olor a carne. Todo lo que huele a carne, el león lo va a comer totalmente. Él no puede detectar lo que huele, lo que tengan olor de espíritu de vida. Pero todo lo que huela a carne, él tiene la capacidad de comerlo y destruirlo. Entonces, estamos hablando que Daniel, en el foso de los leones, nadie le hizo, y no porque los leones no tenían capacidad de comer, ni tenían hambre, sino porque Daniel no tenía olor a carne, por eso estaba en el foso de los leones, sino tenía olor a espíritu. Y aquí entonces me dice que Daniel estaba 21 días orando y ayunando. Quiere decir que no es solamente orar y ayunar, sino que estamos viendo de un hombre que tiene una trascendencia de oración continua. Por eso estaba en el foso de los leones. Estaba en el foso de los leones porque fue un persistente orador, intercesor en la presencia de Dios. Y oraba de costumbre en la misma dirección, clamando hacia la dirección de Jerusalén. Él no desistió por el decreto del rey y siguió y se mantuvo, lo tiraron al foso, fue librado. Pero aquí nos está dando a entender otra cosa, que para vencer cierta jerarquía de autoridad espiritual en el mundo de las tinieblas, no solamente una simple oración, Señor, creo en ti, líbrame ahora, en el nombre de Jesús, amén, sino que es una persistencia perseverante de oración y ayuno. O sea, esto nos enseña a nosotros como iglesia que hay géneros de espíritus que Jesús dijo claramente que esto no van a salir sino con oración y ayuno, y no puedes atar a ninguna fuerza demoníaca, porque la única manera de poder destruir o vencer o alcanzar victoria a través de la oración y el ayuno. Entonces tenemos entonces principado. Usted tiene la Biblia ahí. ¿Qué continúa en la lista? En la lista, ¿qué continúa diciendo? ¿Cuál es la segunda jerarquía de autoridad? Potestades. Y vamos a hablar un poquito de las potestades. Usted entendió lo que es principado, ¿verdad? Principado es lo que tiene jurisdicción sobre los gobiernos y sobre la parte geográfica también. Afecta tanto una cosa como la otra. Ahora vamos a entrar en lo que es la parte de las potestades. Nos habla, y podemos decir también, potestades de maldad. O sea, son las potestades que son conocidas como fortalezas del diablo. Acaba de mencionar Pastor Germán las fortalezas, cómo se derriban. Ahora, las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto uno desea pecar. Es interesante que las potestades, de la cual es la segunda jerarquía, la fuerza de esas potestades residen de cautivar, de oprimir al ser humano, y depende de cuánto deseo la gente tenga de pecar. Cuanto más la gente peca, cuanto más el muchacho peca, cuanto más el adulto peca, hay una jurisdicción legal que le da derecho legal de cautividad y esclavizarlo, las potestades. Ahora, ¿por qué razón el pecado da jurisdicción legal? Y cuanto más la persona más peca, y no solamente estamos hablando de un pecado sexual, que es sumamente trágico, sino que también estamos hablando de mentira, estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de falta de perdón, estamos hablando de odio. En toda esa jerarquía hay un derecho legal, y las potestades tienen un olfato muy susceptible para detectar la gente que está mal, aún siendo o profesando, llamándose ser cristiano. ¿Por qué le da la legalidad tan fuerte eso a las potestades? Realmente hoy compartíamos con usted, pastor, que el diablo no tiene autoridad, tiene la autoridad que le delega uno a través del pecado. Es una autoridad legal, uno está delegando autoridad a las tinieblas. Hemos entendido, la otra vez estuvimos por Río de Janeiro y fuimos a la casa del presidente, una casa presidencial, donde un presidente dio autoridad matándose para él morir como un héroe. Se suicidó y dio lugar a la muerte. Y vimos en ese lugar de Río de Janeiro mucha muerte, mucha gente muriendo por la droga. Y después fuimos al hotel y estuvimos orando, y el Señor nos revelaba o nos confirmaba la autoridad que le damos con el pecado. Yo cuando hablé de potestades o de la visión del avión, en el avión reiteraba que ellos tenían una pantalla donde veían qué tipo de pecado
y según el tipo de pecado ellos podían aterrizar. A veces como cristianos hemos caído en un error, creo, pastor, que creemos que son heridas emocionales, que son heridas del alma, y trabajamos interiormente para ser sanos. Creo en la sanidad interior, creo que tenemos que ser sanados, regenerados, que sobra el Espíritu Santo, pero a veces las potestades, junto a los gobernadores, a través de no heridas ni problemas interiores, son conexiones, son antenas, donde ellos tienen autoridad para ejercer influencia sobre nuestras vidas por falta de arrepentimiento, por falta de regeneración, por falta de sanidad y por seguir en estado de pecado. O sea, lo que estamos hablando es que hay personas que tienen inclinación hacia lo malo. Exactamente. Tiene tendencia, Sí. inclinación hacia lo malo. Y cuando hay una inclinación de tendencia hacia hacer cosas malas, entonces Satanás comisiona a sus agentes, en este caso llamadas potestades, que se especializan justamente en estimular o motivar la práctica de ciertos pecados según el gusto y el placer de los hombres y de las mujeres. Los asuntos se inclinan al mal. Por eso que la Biblia dice que en un momento dado Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué se arrepintió? Porque su intención o su inclinación era de continuo hacia el mal. Cuando la gente ama la maldad es una puerta, diríamos una abertura gigante, donde Satanás comisiona: mira, estos están inclinados y aman la maldad, así que asigna a las potestades para que, de acuerdo a la inclinación de la maldad de estos seres, hombres, mujeres, jóvenes o adolescentes, no importa la edad, según el gusto y el placer que ellos tengan de practicar ciertas inclinaciones de pecado, esas potestades que van a ser asignadas. Porque las potestades son géneros de maldad espiritual específico que cumplen los planes de Satanás. Y también cumplen, que lo vamos a hablar dentro de un momento, los planes de los gobernadores, que son dirigidos territorialmente por diversos principados para, como hemos dicho hace un momento, para afectar zonas y personas y diversas regiones de una nación o de un continente completo. Yo creo que necesitamos nosotros, Pastor Germán, entender esto, porque hoy tenemos una mala información y tenemos una escuela realmente errónea, donde dice que ya no necesitamos hacer guerra espiritual, que no necesitamos interceder, que no necesitamos hacer ayuno, que no necesitamos hacer oración, que no necesitamos tener las cosas de Dios, poner las cosas de Dios tan en serio. Entonces hay una corriente de pensamiento que es el posmodernismo reinante y predominante en nuestros días actuales, que hace que la gente viva una vida evangélica muy superficial. Entonces nos hemos olvidado de la comisión que el Señor nos ha dado. Y la comisión que el Señor nos ha dado es justamente eso: es autoridad sobre fuerza demoníaca. Ahora, cuando yo tiemblo, cuando yo tengo temor para orar, interceder en ese nivel, cuando realmente mi relación con Dios no es correcta. Yo creo que debemos de tomar esto en serio. No solamente en serio, sino que tenemos que ser muy responsables de lo que Dios nos está diciendo. Ya estamos llegando al punto y final. Mira qué rápido que pasa. Yo parece que recién comienzo a hablar de esto. Yo también tengo un deseo de seguir hablando. Ok. Entonces vamos a tomar unos minutos y acabamos, porque lo que habló Delace también fue importante. No sé si ustedes están percibiendo hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Creo firmemente que nosotros tenemos que seguir perseverando en la oración. No hay otra alternativa, no hay otra manera. Ahora, entonces nos habla de potestades, nos habla de principados, nos habla de potestades. ¿De qué más nos habla? Gobernadores de las tinieblas. Bueno, los gobernadores de las tinieblas tienen jurisdicción sobre... ¿Vio tantas leyes que se están aprobando? Ley del aborto, ley del matrimonio en el mismo sexo, ley de esto, la ley de esto, y tantas leyes que indican o que conllevan a la gente hacia una degradación. Lo que está
lo que están moviendo todo esto son gobernadores de la tiniebla que comandan, dirigen, dominan, controlan a los que están ejerciendo en autoridad. ¿Usted nunca escuchó hablar del estado profundo? Jóvenes, quiero que levante la mano los que han escuchado hablar del estado profundo. ¿Te das cuenta? Me pongo de pie porque Yo también, así lo acompaño. ¿sabe lo que es el estado profundo? Los jóvenes. Tanto que muchas veces hablamos de política y de esas cosas y de la sociedad y de la cultura del sistema de este país, de esta nación. ¿Sabe lo que se mueve? El estado profundo es un gobierno invisible de las tinieblas, del ocultismo, usando personajes visibles. En este estado profundo se mueven lo que se llama, Pablo mencionó, gobernadores de las tinieblas. O sea, muchas cosas que hacen los gobiernos no son netamente ellos, sino que es la inspiración, la opresión, la cautividad, el control, el gobierno que ejercen las potestades espirituales para tomar control de la mente y legalizar y aprobar y legalizar leyes que van contrario a Dios, a su voluntad y a su propósito. Por eso que la Biblia dice que debemos de orar por los presidentes, los que se presiden, los gobernadores, para que podamos vivir, porque esa gente en esa posición de autoridad son los más atacados. Cuando las personas hacen pacto con las tinieblas, es ahí donde están más predispuestos a obedecer. El estado profundo es algo que se está moviendo continuamente y siempre se ha movido en esta nación. Cada presidente que sube a esta nación, hay un sinnúmero de gente dentro del gobierno, de la política, que están consultando a la brujería, a la hechicería, a la magia, a la astrología, a la adivinación, al esoterismo, a lo místico, a la metafísica, a todas esas ramas de ocultismo terrible, y son dirigidos a aprobar leyes que van en contra del propósito de Dios. Porque lo que da legalidad para que una nación sea atormentada, corroída y afectada es la intensidad del pecado. Y una de las cosas que nos está afectando aquí en esta nación es la intensidad del pecado. Hay otras naciones que no pecan, todo el mundo está pecando, pero algunas naciones son más resaltadas en el tema de pecado que otras. Y es interesante que los gobernadores de las tinieblas son los que conmueven. Podríamos dar un estudio solamente para que ustedes vean todo lo que se esconde detrás del estado profundo. Esa persona que usted saluda con respeto y admiración, que es una autoridad, ejerciendo una autoridad local, regional o nacional, puede ser que sea una persona que esté siendo dirigida y guiada por lo que es el estado profundo, que es el gobierno invisible espiritual que se mueve en todas las naciones. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en el Medio Oriente, en donde quiera. Gobiernos de estado profundo significa lo que son las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, tratando de controlar sus gobiernos y sus naciones. ¿Está entendiendo eso? Es interesante entonces. Y por último, después tenemos, ¿qué cosa? Las huestes de maldad. Terminamos aquí, las huestes de maldad. Y las huestes de maldad, estos son con menos autoridad, ¿no? A ver, ¿qué son las huestes de maldad? Realmente es el rango más bajo, pero no dejan de interactuar con los rangos más altos. Los principados, si bien decíamos que significa, la palabra también es jefes. Son los que comandan, como explicó, no solo en la geografía y como en nuestra nación, poder ejecutivo, legislativo, judicial, sobre hombres fuertes, donde ellos están ligados y operan y deciden, y se hace una escenografía, y ahora vamos a hablar para terminar, pastor, de los soldaditos, digo yo, o de
de las huestes de maldad en las regiones celestes, acá hay unas marionetas y hay una escenografía a través del estado oculto, donde un estado que no se ve mueve las marionetas a nivel regiones, a nivel principado, y nosotros también llamamos a estos huestes espíritus asignados o porteros. Y también hay que sacar a estos porteros y estos espíritus asignados, también llamados bloqueadores, porque no solo están asignados para bloquear y detener, sino es para desviar y para dar oscuridad, para que no podamos entender asignaturas y misiones como soldados de Cristo. Todo esto, como interactúa, viene desde un estado oculto, invisible pero visible a través de hombres fuertes. Y que tengo 2 segundos para, conforme lo que decía la hermana Odelasi y lo que Chuck Pierre también y los intercesores recibieron, que aquí hay un embrión, y esto es el diseño original, donde dijeron que se mataron 150 hugonotes, que eran los últimos hugonotes, en un embrión de avivamiento que estaba en San Agustín. Ellos no estuvieron con nosotros, pero Dios del trono estaba hablando lo mismo y le estaba revelando lo mismo. La última vez que estuvimos con ellos fue en eventos hace más de 25 años y los volvemos a escuchar después que Erika, hablando lo que un día antes con los pastores estábamos compartiendo por la gracia y el favor de Dios. Tenemos que ver el escenario, tenemos que ver lo que no se ve, que es más importante que lo que se ve. ¿Y combatir con qué? Con el poder del Señor y fortalecido en su poder y en el poder de su fuerza. Entonces vamos a terminar aquí, pero quiero decir y destacar que las huestes en regiones celestes son también conocidos como legiones o ejércitos de la obra de Satanás, ejército de maldad, y su meta es atacar a la humanidad, pero específicamente a los creyentes. Por este fin ellos han orquestado y están basados, ellos se mueven en mentira y en error. Cada persona que toma la mentira como una manera de escapar de la realidad y usa de continuo y continuamente y permanentemente la mentira, son expuestos, o los espíritus, las huestes de regiones atacan a esa gente, porque hay algo que los atrae. Como un imán, cuanto más mentira el hombre y la mujer puedan hacer o decir, entonces le dan derecho a las huestes de regiones celestes para atormentar a esas personas. La intención de estas huestes de regiones celestes es desacreditar el evangelio de Cristo. Solo se ha encargado de falsear y transgiversar la verdad, de torcer la sana doctrina, y también claramente son mentirosos en grado sumo. Y parte de la labor contra Dios es evitar la propagación del evangelio y la propagación de la verdad revelada de Dios. Ellos bloquean a la iglesia y a los líderes para que no cumplan la gran comisión evangelizadora. Cada vez que una persona en la iglesia, jóvenes, adultos, no tienen deseo de evangelizar, están siendo influenciados, le guste o no escuchar esta palabra en esta noche, están siendo influenciados por huestes de regiones celestes. Demonios específicos están influenciando para usted, hacerle a usted temer y que usted no hable a nadie de Cristo. Interfieren muchas veces y se desplazan para tratar de evitar que usted sea un testigo de Cristo a otras personas. Cada vez que usted habla a otras personas de Cristo y lo que Cristo representa para usted y lo que significa, usted le está haciendo guerra a las huestes en regiones celestes, porque son espíritus guerreros enviados para atacar a la iglesia del Señor específicamente. Espíritus calumniadores, difamando, provocando con el tiempo una reacción negativa en la vida de muchas personas que profesan estar en la iglesia, pero que el corazón de ellos no está en la iglesia. Profesan amar a Cristo, pero el corazón de ellos no está en Cristo. Entonces vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús de Nazaret y decirle: Señor, ayúdanos a vencer todas estas fuerzas hostiles de maldad, a estos espíritus de falsedad, de error, de anticristo, de calumnia, de murmuración. Todas las huestes en regiones celestes provocan todo este estado
demoníaco infernal, y nosotros tenemos que hacer en el nombre del Señor guerra para resistir y para destruir todas esas fuerzas demoníacas infernales y antagónicas de las tinieblas. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, sea un muchacho, sea una muchacha, sea un joven, un adolescente, un niño, un adulto, no se avergüence de hablar de Cristo a la gente. No se avergüence, hable del Señor, testifique del Señor, porque cada vez que usted hable del Señor a otras personas, usted está haciendo guerra contra las huestes en regiones celestes que no quieren que usted hable del Señor. Cierre sus ojos allí donde está. Dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a discernir la voz de tu Espíritu, ayúdame a comprender, Señor, la forma como tú me quieres enseñar, y que no pueda tener temor ni temblor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esa es la plenitud y la voluntad de Dios. Yo quisiera que el pastor Germán terminara orando ahora mismo, orando por los jóvenes que están aquí, los adultos, que Dios traiga una fuerte unción de revelación y de conocimiento para poder ser valientes, esforzados y poder ser conquistadores en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos claro, Padre, que la lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino con todo lo que hablamos desde principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, Señor. Y tú llamas a un pueblo de ojos abiertos, Señor. Es un tiempo que tú estás llamando, Señor, a la guerra, Señor. Y que estás llamando a que nos hagamos cargo del conflicto espiritual, Señor, para no ser desviados por la mentira, por el error, para no dar autoridad por el pecado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso venimos delante de ti por la sangre de Jesús, Señor, a pedir, Señor, la luz que resplandezca, Padre, que resplandezca en los adultos, que resplandezca en los jóvenes, Señor, que lo que estaba velado, Padre, Señor, en nuestras vidas hasta hoy, Señor, se ha corrido el velo, Padre. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús, no solo entender los tiempos, sino ver el tiempo. No solo ver el tiempo, sino ver cuáles son los bloqueadores y espíritus asignados, Señor, para detener que se libere el potencial de vivir, Señor, en el Espíritu, Señor, de vivir en las sendas antiguas, en el ayuno, en la oración, Padre, fundamentados en tu palabra, Padre. Pero te ruego, Espíritu Santo, la unción de revelación, la unción de intercesión, la unción de perseverar, Padre, en la oración sin cesar, Señor. Y te pido la autoridad, Padre, que nos da la revelación, Señor, con el principio y el fundamento de la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero te ruego ahora, Padre, que quites las vendas en nuestras vidas, que quites los velos, Señor, las vendas mágicas, Señor, que quites el congelamiento, que quites la indiferencia, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, Señor, tú eres un Espíritu, Señor, que da vida a nuestro espíritu y revelación a nuestro entendimiento. Yo te pido que abras los ojos del entendimiento, Señor, para poder ver, Señor, lo que nos quieres mostrar. Y danos la fuerza, porque no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de tu fuerza, Señor, para poder no solo ver, Señor, sino ir a la guerra en tu nombre y tomar la tierra que nos has dado por heredad, Señor. Las naciones están en pie, tus ejércitos están en pie, y nosotros te decimos, Señor, que aquí estamos. Padre, lo que tenemos lo damos sobre los jóvenes, sobre los adultos. Y sabemos, Señor, y agradecemos este lugar que es casa de oración y puerta del cielo. Padre, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria, Señor de señores.